Señores, el tema de el salario que no se terminan de poner de acuerdo las autoridades para el aumento salarial que está pendiente. Y dicen que el Comité de Salarios plantea una solución ante el tranque y que el Comité Nacional de Salarios le planteó a los sindicalistas y empresarios realizar un ajuste salarial como establece el Ministerio de Trabajo de inmediato y inmediatamente después iniciar el proceso de la reclasificación de las empresas. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el tranque es que los empresarios alegan que hay que reclasificar las empresas, mientras que las personas, los empleados que están esperando hace tiempo su aumento, piensan que los empresarios quieren reclasificar las empresas y ante ese hecho muchos de ellos van a quedar que no califican para ese aumento. O sea, al reclasificar las empresas y que los montos mínimos varíen, entonces mucha gente que estaba esperando el ansiado aumento se va a quedar sin él. Mientras tanto, ahí está el tranque y aunque por ley correspondería que se le aumente a los empleados del eh, el sector privado no sectorizado, entonces ese tranque que mantienen los empresarios y los empleadores, pero que tampoco vemos del otro lado que el Ministerio de Trabajo, a quien corresponde velar por los intereses de ambas partes, no vemos ni siquiera una posición de peso para defender los derechos de los trabajadores. Hoy, todavía a 2 años y pico que debió aumentarse el salario, unos están hablando de que se aumente por encima del 10 y otros que por debajo del 20 para llegar a una media ante lo que expresan los empleados que plantean el 20, los empleadores plantean el 10 y el comité pide que se haga una salida salomónica y que se ponga entre el 20 y el 10, que sería más o menos el 15. Miren ustedes cómo están las cosas. Mientras tanto, las personas tienen que convivir cada día con una canasta básica mucho más elevada. El quintil, la canasta básica anda por los 30,000 y pico de pesos. Y mientras tanto, aquí los salarios están bastante deprimidos. Estamos hablando que de la última resolución salarial que hubo, que establece los salarios. Les voy a decir ahora mismo, estoy viendo, abriendo la resolución del año 2017 que establece los niveles salariales entre los 10,000 y los 15,000, pero todo va a depender de la especialización por área que usted tenga y de, por supuesto, el nivel que tenga la empresa, si es una micro, si es una mini, o sea, si es una micro, una mediana o una empresa grande, entonces los niveles de salario varían. Entonces, el salario más elevado es de 15,447,60. Eso es para una empresa grande y que quiere decir que excede los 4 millones de capital, o sea, su conjunto, el conjunto de las instalaciones existenciales debe exceder los 4 millones de pesos. Mientras tanto, el siguiente salario que le sigue en la cifra, en la escala, es de 10,620 pesos. Y usted se imaginará cómo vive una persona, cómo vive una familia, no una persona, una familia dominicana con 10,000 y pico de pesos. Pero hay todavía un salario más deprimido, ahí está el inferior a ese, que es de 9,411,60. Los empresarios no terminan de entender que si tenemos empleados contentos, empleados en capacidad de producir, empleados que se sienten satisfechos con su trabajo y con el nivel salarial que tienen, van a rendir más y por ende las empresas van a evolucionar más rápidamente. Y tenemos este tirijala cada vez que toca en la discusión del tema salarial, tenemos el mismo tirijala, que los empresarios no quieren ceder, que los empleados necesitan aumentar, porque el costo de la vida cada día, o sea, el tema de la inflación es diariamente. Usted va al supermercado hoy y va la semana próxima y va a encontrar elementos, productos que están por encima de lo que usted lo encontró cuando fue la vez anterior. A todo esto también
nos sentimos un poco defraudados y un poco huérfanos cuando no vemos ni siquiera, no vemos que Proconsumidor, por ejemplo, que las autoridades, ¿quién tiene que ver? ¿Quién tiene que velar porque los precios que se manejan en los supermercados, por ejemplo, no varíen medalaganariamente? ¿Quién tiene que ver con que los precios de los medicamentos en las farmacias no se aumenten cada vez que el farmacéutico quiera? Y eso sucede con mucha regularidad, pero nosotros no vemos quién pone control de precios. Mientras tanto, tenemos una empleomanía con un salario muy deprimido, con muchas presiones de tipo social, con el tema de la gasolina que generalmente aumenta todas las semanas y que esto cada vez va más en detrimento de lo que esa familia, cómo tiene que convivir con un salario cada vez más deprimido, pero con todos los artículos, bienes y servicios que consume, entonces cada día más elevado. Por otro lado, señores, quería referirme hoy al tema de la deuda. El gobierno dice que coloca unos bonos por 2.500 millones en el mercado internacional de capitales. Y estuve indagando un poquito en la información y dice que la deuda pública nuestra está creciendo a mucho mayor ritmo que lo que crece la economía. Si la deuda crece en mayor proporción que lo que crece la economía, estamos en saldo negativo. Y aquí hay que tener cuidado con esto. Cuidado en el sentido de que, bueno, hoy se alega que se está tomando, que se está emitiendo incluso unos bonos para completar lo que se acordó para el presupuesto del año 2019. Si emitimos bonos, o sea, nos estamos endeudando para pagar nóminas, para cumplir con un presupuesto que yo entiendo que un país debe ajustarse, debe arroparse hasta donde le alcance la sábana y tratar de producir. O sea, aquí se cogen empréstitos para cosas que no tienen nada que ver con usted multiplicar el dinero. Aquí se toman préstamos para pagar empleados y cuando usted hace el análisis real, o sea, está bien que un préstamo se tome para impulsar una empresa que mañana te va a proveer mayores ingresos, mayores recursos y que tú vas a tener una ganancia de capital. Pero ¿dónde usted cree que va a parar un empréstito que sirva para pagar la nómina pública, por ejemplo, o para adecuarlo a un presupuesto que se armó pero que no había de dónde cubrirlo y entonces se va a tomar prestado del mercado internacional? Aumenta la deuda en dólares, un país que no produce dólares y que cada año tiene que buscar, bueno, todas las semanas nosotros estamos sufriendo las consecuencias de tener deudas internacionales, deuda en moneda internacional, porque cada vez que crece, que sube el precio de los combustibles y que nosotros aquí pedimos una explicación lógica a que cómo es que se calcula, hay una gran proporción de eso que pagamos por los combustibles que se va al pago de la deuda pública, que se va al pago de la deuda y que tiene que convertirse en divisas internacionales para poder hacer frente a esos compromisos. ¿Qué es lo que no, lo que más nos preocupa? Que señores, no hay que ser un genio para saber que si una empresa, y estoy poniendo un ejemplo porque en este caso la empresa es el país, si una empresa toma prestado y toma prestado, llegará un momento en que esa deuda, los intereses de esa deuda van a arropar la misma empresa y la empresa se va a ir a pique y va a tener que cerrar. ¿Vamos a esperar que tengamos que cerrar el país? Yo creo que hay que prestarle atención al tema del endeudamiento público y que no podemos tomar prestado más que lo que estamos generando como país. No puede ser que lo que tomemos prestado en el mercado, tanto en el mercado local como en el internacional, todas son deudas, sea más que el Producto Interno Bruto, sea más que lo que está, perdón, que lo que está creciendo el país anualmente, porque si yo crezco 5 punto y tanto por ciento, no puedo estarme endeudando en 7 punto y tanto por ciento, porque va a llegar un momento que nos van a pasar la factura.